En el programa de hoy vamos a hablar de crisis mundial. Y por lo que escuché hablar a la mayor parte de los economistas, cuando hablamos de crisis mundial prácticamente hablamos de la historia del mundo, porque pareciera que siempre, pero siempre estamos en medio de una crisis. Y uno se pregunta, ¿por qué será esto? Yo creo que una buena forma de pensarlo es que la crisis es una excusa perfecta ¿para qué? Para el ajuste, para el recorte salarial, para la flexibilización laboral, para ajustar el cinturón y empomaciones generalizadas varias, ¿no es cierto? Pero además los economistas, estos por lo menos, la mayoría, tienen la particularidad de hacerte sentir que la crisis es ahora, o que está por pasar, que antes estábamos bien, que justo ahora hubo un cambio y se terminó el momento de las vacas gordas, se terminó esa época, pero vos no te había avisado nadie de las vacas gordas, a vos te habían hecho creer que veníamos de una crisis, que donde estábamos era una crisis, pero bueno, acá está la que sigue, la siguiente crisis. Y si hablamos de crisis mundial, y es lo que vamos a hacer esta noche en este programa, y hablamos de esta crisis mundial que estamos viviendo ahora, nos tenemos que ir al 2008. ¿Por qué? Porque allí empezó, en Estados Unidos, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Ahí hubo que salir corriendo a rescatar a los bancos, porque sí, vamos a rescatar a los bancos, nadie te va a rescatar a vos. ¿Y por qué si hablamos de crisis mundial, y hoy también por supuesto vamos a hablar de Grecia, lo que está pasando allí, por qué empezamos en Estados Unidos? Bueno, porque aletea un buitre en Nueva York y se te cae el Partenón. Y porque claro, Europa se quiso subir a esta fiesta especulativa de la burbuja inmobiliaria. Tuvieron sus propias burbujas inmobiliarias y fueron explotando una por una. Cayó España, cayó Portugal, cayó Irlanda y después le tocó a Grecia. Y ahí quisieron aplicar todo lo que los economistas ortodoxos decían. Una medida de ajuste detrás de otra. Y lejos de sacar a Grecia de su crisis, la enterraron cada vez más, hasta que en un momento el pueblo decidió decir basta, apoyar un gobierno que dijo paremos con esto, paremos con el ajuste, y de eso por supuesto también vamos a hablar hoy. Así es que crisis mundial en este programa, y mientras los griegos intentan sacarse la soga del cuello, nosotros nos sacamos la corbata y empezamos este programa de economía crítico sobre la crisis. Bienvenidos. Afloja ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente, conexión divina, corazón y mente. El nudo que aprieta sobre tu garganta, las ganas de un grito que ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur, recetas malditas que apagan la luz. Muy buenas noches, ya comenzó Economía sin Corbata. Aquí estamos, Agustín, bienvenido. Buenas noches. Tomás, José, ¿cómo les va? Pablo, ¿cómo vamos? Bien, están llenas nuestras pantallas de nos. ¿Por qué? Porque Grecia ayer dijo que no, el pueblo griego dijo basta, paremos con el ajuste. ¿Qué pasó ayer? Y se realizó el plebiscito, finalmente se había convocado hace una semana y como vos decís, se votó no, sí o no, se consultaba a las medidas de austeridad de la Troika, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, y se decidió muy masivamente, una asistencia muy masiva y una experiencia hasta ahora que no tiene parangón en Europa, se decidió que no se acepta, que el pueblo griego no acepta las medidas de austeridad y lo rechazó de una manera muy contundente. ¿Y cómo podría seguir esto? Déjame precisar un cachito. Es que lo que se rechazaron fueron las medidas de austeridad que quería imponer la Troika, compuesta por el Fondo Monetario Internacional, antiguo conocido de la Argentina, el Banco Central Europeo y la Comunidad Europea, a Grecia para entregarle nuevo financiamiento. Lo que se dijo es no a esas condiciones que eran más ajuste, era aumento de los impuestos, reducción más de las jubilaciones, etcétera, que después vamos a ver bien de qué se trataba, pero se le dijo no a tales condiciones, pero es igual a partir de hoy empieza una nueva negociación para buscar otro tipo de medidas de nosotros ajuste. eso lo conocemos bien. Presto plata, pero sí aplicás estas medidas que yo te estoy diciendo que tenés que aplicar. Y Grecia dice, che, aplicando esas medidas no vamos a salir adelante. Estas medidas ya demostraron su fracaso, ya fracasaron y vamos a buscar algún camino intermedio para que nos den financiamiento y podamos seguir respirando por lo menos por un tiempo mientras buscamos la solución definitiva. ¿Y cómo puede seguir? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué puede pasar con Grecia? ¿Qué puede pasar con la Comunidad Europea? Mira, es complejo. Ahora la verdad es que lo que van a encarar es, como decía Tomás, un proceso de negociación para tratar de ver cómo siguen adelante sin aceptar esos paquetes de ajuste que vienen profundizando, después lo vamos a ver en números, vienen profundizando una recesión, vienen aumentando el nivel de desempleo, vienen generando un daño a la economía
muy fuerte con la idea de una receta que acá en Argentina la conocemos porque al final, sobre todo de la crisis de lo que fue la década del 90, se insistía con lo mismo desde el propio Fondo Monetario, que hoy actúa de la misma manera, que es una idea que es una contradicción en sí misma, es como un oxímoron, porque te hablan de el ajuste expansivo. No hay ajuste expansivo. Si vos a la economía le aplicás un ajuste, la economía termina cayendo en lo que cayó la Grecia ahora el último tiempo, y esa salida no ocurre. Entonces, un poco es basta a esto, lo que dijo el pueblo griego ayer. Y ahora viene para adelante, bueno, negociar este acuerdo, reestructurarán la deuda en alguna cuestión parecida a la que encaró Argentina en su momento. Me acuerdo de la frase de Néstor Kirchner allá por 2005, en plena reestructuración, que decía: los muertos no pagan, nos tienen que dar oxígeno, que podamos hacer política expansiva, hace falta quita de capital, extensión de plazos. Bueno, vendrá eso en Grecia, una deuda enorme tiene Grecia hoy, 372.000 millones de euros, mucho más grande. Ya lo iremos entendiendo, porque además una Grecia que está justamente presa del euro, digamos, como bueno, es el mayor límite que tiene. El paso siguiente puede ser ese. ¿Qué pasa con el euro? La zona euro y la moneda única. ¿Siguen ahí adentro? ¿La abandonan? No, creo que es un paso posterior, no es lo que se está discutiendo por estos días, pero hay que mirarlo, hay que seguirlo de cerca porque hay un problema estructural de fondo ahí en la creación, en la gestación de la Unión esta europea, ¿no? Que es difícil de aceptar, digamos, por toda la Unión Europea, no solo por Grecia, sino ese fracaso justamente. Temor a un efecto En el programa contagio. de hoy vamos a revisar un poco todo esto y también vamos a ver cómo es que la Argentina tomó medidas que fueron mitigando digamos, las consecuencias que la crisis internacional podía tener en nuestro país. Pero vamos a empezar ahora con un video muy particular que está, ustedes lo pueden después buscar en internet porque hay más videos de este mismo autor que se llama, lo voy a buscar acá, Alex Saló. Es un español que lo que hizo fue tratar de, con animación y con un guión muy particular y muy preciso, tratar de explicarle a cualquiera cómo fue la crisis en España, qué pasó. Y viendo esto ya podemos entender el modelo de crisis, de dónde viene esta crisis mundial que parte de la burbuja inmobiliaria. Vamos a verlo entonces. Año 2011. Spain, después de un fiestón padre, está sumida en una resaca económica del copón. El país está jodidamente jodido. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Año 1998. Un día, el presidente Aznar se dirigía al pádel cuando, de pronto, tuvo una aparición del dios del neoliberalismo, que le reveló en primicia la nueva ley de suelo. Esta ley proponía privatizar el mercado del suelo y fue copiada con entusiasmo por ayuntamientos y autonomías de todo signo político. Su fórmula era simple: si aumentamos el terreno urbanizable y convertimos el mercado del suelo en un negocio superrentable para los empresarios, se multiplicarán las inversiones, se construirán más casas y, como habrá más oferta, bajarán los precios y los jóvenes podrán por fin comprarse una vivienda. Vayamos hasta el año 2002. Para entonces, el ritmo de la construcción ya se había disparado. Ese mismo año, Aznar tuvo otra aparición de su dios Yuppie, que le reveló la nueva reforma laboral. La táctica de esta reforma era familiar. Si reducimos los derechos laborales, haremos más atractiva la contratación a los empresarios, estos invertirán más en personal y así reduciremos el paro. Y así se disparó la demanda de mano de obra y miles de jóvenes se enviaron a tomar por culo los estudios para currar en la construcción. Otro tanto hicieron otros miles que llegaron desde el extranjero. Y todos ellos se apuntaron felizmente al dogma del Spanish Way of Life: comprar casa. Lo curioso es que la ley de suelo no tuvo el efecto previsto. Al dispararse la demanda de vivienda, el precio de los pisos subió, y eso, a su vez, disparó el precio del suelo, pues se tasaba en función de los beneficios potenciales, cosa que hinchó aún más el precio final de la vivienda. No cabe decir que este margen de beneficios atrajo a miles y miles de simpáticos especuladores. Resultado, el precio de la vivienda se disparó en solo 4 años. Si vamos hasta el 2005, la burbuja ya estaba desatada y España construía en un año más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas. Gracias al motor de la construcción, nuestra economía estaba on fire y todo el mundo hablaba del milagro económico español. De pronto, alguien dijo: ¿y si aprovechamos el superávit para invertir más en I+D? Pero se asomaba un drama descomunal. El precio de la vivienda estaba ya por las nubes. Bueno, pero al menos teníamos trabajo. Cierto, el paro había bajado a una cifra récord. Pero mientras la vivienda en términos reales había más que doblado su precio, los sueldos se habían quedado más congelados que Walt Disney. Vamos, que aun estando en el mayor periodo de bonanza de la democracia, la mayoría cobraba un SDM,
también conocido como un sueldo de mierda. Pero, si la vivienda está más cara y los sueldos son los mismos, ¿por qué la gente sigue comprando pisos? Bueno, aquí es donde aparece tu amigo el banco. Bancos y cajas no querían perderse el festín y empezaron a rebajar exigencias para conceder créditos. Hola, gano un sueldo de mierda y mi avalista es una tortuga con gorra. Hipoteca al canto. Y tranquilo, para que pueda asumir las cuotas les tiraremos la hipoteca a 40 años. Y si algún día no puede pagar la hipoteca, como los precios siempre suben, vende la casa, recupera la inversión y encima gana dinero. Y recuerde, la vivienda nunca baja. La deuda de administraciones, familias, empresas era ya descomunal. Como descomunal era la deuda de las cajas con otras entidades financieras. El país entero había raptado a la tía de la lejía y la obligaba a traer más y más dinero del futuro. En otras palabras, no es que nuestra habilidad por crear riqueza trajera consigo el crecimiento, sino que el único motor de riqueza era el crecimiento en sí, y ese crecimiento solo existía gracias a la deuda. Año 2008. La vivienda ya era tan cara que algunos debían hipotecarse a 40 años para vivir en un zulo. Estalló una crisis crediticia en Estados Unidos que se contagió rápidamente por todo el mundo. Y, de la noche a la mañana, los bancos dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar deuda y el pánico se desató. Como nadie prestaba dinero, se produjo un efecto dominó. El consumo se desplomó, se contrajo la economía, las empresas empezaron a hacer despidos en masa y las familias sin trabajo fueron expulsadas de sus casas por impago. Sin darnos cuenta, habíamos llegado a ese futuro al que habíamos estado robando el dinero. Y descubrimos, de pronto, que éramos pobres. Y lo que es peor, que nunca habíamos dejado de serlo. Y que quizá esto ya no era España, sino Españistán. Bueno, con un tono de humor, pero muy duro. Este video que les digo, busquen porque hay más cosas de este autor, lo pueden buscar así como Españistán y les va a aparecer. Está clarísimo, me parece, ¿no? Como sí, es así. Está bueno. Acá lo que muestra en este video en particular es el tema de la burbuja, la formación de la burbuja inmobiliaria, financiera en España. Parecido a lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos ocurrió lo mismo, que fue la explosión allá por el 2008. ¿Te acordás? Con la caída de lo que era el banco de inversión Lehman Brothers como evento fuerte a fin del año 2008 y lo que disparó después la crisis internacional. Y como siempre esas promesas de lo que va a venir que nunca llega y terminamos dando. Tal cual. Y tenía que ver con una cosa que fíjate que ahí lo marca bien en el video, que era una locura. La idea de que los precios de las propiedades no paraban de subir nunca. Entonces en ese sentido tenía lógica. Cuando esto dejó de ocurrir, ahí explota la crisis y además con la otra pata que era la desregulación financiera. La posibilidad de que los mercados financieros especulen mucho con esto y con la desregulación que hacía que puedan hacerlo, ¿no? Bien, vamos a tratar de entender la crisis. Nos vamos a meter ahí. Dale, vamos a ver algunos números de crisis, ya que hablábamos del 2008 y estas cosas, vamos a usar acá para ver un poco los números que tienen que ver con la crisis, sobre todo qué es lo que pasó con algunas de las principales variables macroeconómicas de estos países de lo que venimos hablando del 2008 en adelante. Primero vamos a ver el tema del crecimiento económico en algunos de los países de Europa. Mirá, ahí tenemos... Acá tenemos el mundo girando y acá tenemos algunos números vinculados con crecimiento de países en Europa. Tenemos, por un lado, lo que queremos mostrar es lo siguiente. Esto es el acumulado del crecimiento entre el año 2008 y el 2014, ¿sí? Por un lado tenemos a Alemania creciendo en el acumulado de todos esos años a un 5%, ¿sí? Mientras que Grecia, desde el 2008 hasta el 2014, acumuló una caída de 26%, ¿sí? Esto es lo que llevó a la situación que estamos viendo y discutiendo en Grecia hoy. Otro país que también está en problemas dentro del grupo de los países de la periferia europea que están con problemas es Portugal, que del acumulado 2008-2014 registra una caída de 7% en su Producto Bruto, y España, del cual hablábamos recién, en el video veíamos y hacíamos referencia a la crisis hipotecaria, una caída acumulada de 5%. Vemos que acá, más allá de la caída fuerte y más dramática en el caso de Grecia, lo que se ve es cómo Alemania, el país fuerte, el país productivo de Europa, creció mientras que el resto caía. Vamos a ver ahora, para entender qué es lo que pasa en el mundo, lo que está ocurriendo en algunos de los países los más grandes de Asia.
China, por ejemplo, ¿sí? Lo que vemos ahí es la tasa de crecimiento del año 2014. ¿Sí? Esas son las tasas de crecimiento que presentaron este último año, 2014. China creció al 7,4%, India al 7,2% y Rusia al 0,4%. Pero es importante no perder de vista qué ocurría con estos mismos países en el año 2007. Por ejemplo, China crecía al 14,2%, India al 10,1% y Rusia al 8,5%. Es decir, si bien estos países siguen traccionando hoy, motorizando el crecimiento mundial, lo hacen a un ritmo mucho menor, a la mitad o menos de lo que lo hacían en el año previo a lo que fue la explosión de la crisis allá por el 2008. Vamos a ver ahora alguna cuestión vinculada con la deuda, uno de los grandes problemas que se plantean y que llevaron a esta situación en el caso de Grecia. Esto es cómo creció entre el año 2008 y el año 2014 la deuda pública. En Alemania un 15%, en Grecia un 62%, en Portugal un 82% y en España un 148%. La evolución, el crecimiento de la deuda. Estos países, Grecia, Portugal, España, presionados y ahogados por la situación estructural de la zona euro, se vieron obligados a volcarse al endeudamiento y este endeudamiento se tornó inmanejable y estos fueron los crecimientos que tuvieron los últimos años, donde entraron en la lógica de la que hablábamos en un rato de refinanciar vencimientos con deuda nueva y en un efecto de bola de nieve que no para de crecer. Y ahora veamos qué es lo que pasó del lado fiscal. Estos países, para hacer frente a la crisis, todo el mundo, Japón, Estados Unidos, Grecia, Portugal, España, tuvieron que recurrir a la herramienta fiscal para poder hacer frente a la crisis, para hacer política contracíclica, aumentando el gasto público. Eso llevó a los déficits a niveles de, como vemos ahí, 8,8, 13% casi en Estados Unidos, 15% del PBI, ¿no? Déficit fiscal en relación al PBI, 15% en Grecia, 10% en Portugal. A partir de ahí podemos ver en la columna que nos marca el año 2014 cómo tenemos niveles de déficit mucho menores. Estos niveles de déficit más bajos, por ejemplo 3,6 en el caso de Grecia, 4,5 en Portugal o 5,8 en España, son la consecuencia de las políticas de ajuste que le venían implementando pidiendo estos organismos internacionales a cambio de la asistencia financiera para poder seguir refinanciando la deuda. Ahora, ¿cuál es la consecuencia en la economía real de estas políticas de ajuste? Una, el crecimiento que vimos al principio, y la otra, el aumento en los niveles de desempleo, que es lo que vamos a ver ahora con algunos datos que tenemos acá. El desempleo en Alemania entre el 2007 y el 2014 cayó de un 8,7% a un 4,98%, mientras que en Grecia entre el 2007 y el 2014 el desempleo aumentó de 8,3% a 26,5%, en Portugal de 8,1% a 14% y en España de 8,3% a 24,5%. Son niveles de desempleo altísimos que generaron la situación, que generaron sobre todo en Grecia, que los llevó al plebiscito y el no al ajuste en el día de ayer. En el rango juvenil etario, entre jóvenes de 25 y 35 años, en el caso de Grecia o de España, las tasas de desempleo son por encima del 50 y 60%. Una situación completamente insostenible. Pablo. Clarísimo. Me sorprende cómo te manejas acá como pez en el agua. Y el mundo gira, ¿viste? El mundo gira a tu alrededor. Yo no sería capaz de hacerlo. Vamos a ver una entrevista ahora que realizó Tomás Lukina, un especialista griego que se llama Kostas Dousinas, justamente para ver un poco esta crisis griega desde el lugar de un especialista griego. Vamos a ver. Why do you say that what's happening in Greece is a neo-colonial practice? What do you mean by that? I mean that over the last 5 years, the austerity policies imposed on the Greek people were totally rejected by the Greek people, but accepted by the government, because the government and the mainstream media colluded with the European authorities and the International Monetary Fund and imposed policies which both failed economically in terms of the economic situation of the country, but also led to a huge humanitarian catastrophe. You know, the idea of the Washington Consensus or the structural adjustment that we used to have, the IMF used to bring out and roll out in Latin America or Africa, has now come to Europe. And there is a problem with us Europeans that when
these things were happening to Argentina or to Brazil or in Africa, we were not particularly concerned. Now, of course, they're coming and hitting home, and everyone now realizes how the dominant forces of the world are using economic policy in order to exploit the periphery. And here in Athens, with the Acropolis behind me, we're as much part of the periphery now as indeed Argentina. And do you think that Greece will be expelled from the euro and the eurozone? Absolutely not, no. This is not the position of the government. This is not the position of the lenders of the other side, as they have repeatedly declared. But even more so, it is impossible because there are no legal provisions in the Eurozone treaties allowing the expulsion of one of the member states. So in formal legal terms, but also in terms of the political logic of the situation, this is not on the cards now. On the other hand, the European media and the European politicians, in order to scare the Greek people in this policy of fear, this politics of fear that you have also experienced in Latin America, they're telling the people that the question of the referendum was not about the rejection or acceptance of the proposals of the Europeans and the IMF, but it was about the euro. And when you say that the European project failed, what do you mean by that? If the democratic process is not accepted as a full, integral part of the European Union, if, in other words, this compromise between democracy and capitalism fails, as we have seen to happen over the last 20 years, certainly in the last 5 or 6 years, again, what we understand as the idea of Europe will have failed for good. If most of the key social, economic, cultural questions have straight scientific answers, objective answers that certain technocrats and scientists, economists mainly, may work out, there's no point in asking the people. We just transfer the main decision-making powers from democratic parliaments, democratically elected governments and the people to those technocrats in Brussels, Berlin and Frankfurt. This is what is at stake here. What is at stake here is, in other words, the attempt to impose a final dispensation, a final way of organizing the world, and to crush anyone who resists that attempt. And they crush it not with tanks, as they used to do it, but with the financial system. Not tanks, but banks. Yes, not tanks, but banks. You're absolutely right. And of course, we now know, we have the experience from Chile, from Argentina, from Brazil, but here from Greece, Spain, and Portugal. And those tanks-imposed coup d'etat and dictatorships were mostly illegitimate. They were weak, and eventually they all fell, and of course we know the consequences. The banks-based coup d'etat may be harder to overturn, I'm afraid. For sure. Professor Costas, thank you very much. Thank you. Muy bien, Tomás, felicitaciones. Tranca la ventana el señor, ¿no? Con la Acrópolis. La Acrópolis él vive en Londres y había viajado a Atenas para participar del referéndum. Así vimos la entrevista la semana pasada. Y me quedo con algo de esta idea de la política del miedo, porque la disputa que vemos en Grecia hoy es un episodio, ¿no? Es una expresión de lo que pasa en Europa. No es Grecia buena, Europa malo solamente. Y la durísima posición que viene manteniendo la Troika con el FMI a la cabeza es una política de disciplinamiento para el resto de las experiencias alternativas que empiezan a aparecer en Europa. Podemos en España, Sinn Féin en Irlanda y demás. Y además hay que pensar que no es solamente Grecia el único país que está en problemas. Por diferentes razones, como veíamos en el video del principio, también están en problemas España, Portugal y otros países de la región que no necesariamente están dentro de la eurozona. Sí, que salvo Alemania están todos ahí. Alemania y Francia son las dos potencias hegemónicas de la región que tienen mucho más poder, como explicaba muy bien Agustín. Sin duda. Bien, tenemos números de Grecia. Exactamente, porque a cambio de esta asistencia financiera que vino recibiendo
que vino recibiendo Grecia en 2010 y 2012, la Troika, el Banco Central Europeo, el FMI y la Comunidad Europea le impusieron diferentes planes de ajuste. Estos planes que mencionábamos recién, que pueden ser muy parecidos a los que venía experimentando Argentina hacia finales de los años 90. Debido a una serie de medidas que debió aplicar el gobierno griego a cambio de este financiamiento para pagar más deuda. Por ejemplo, se despidieron 15.000 empleados del sector público entre 2010 y 2012. Uno de los sectores donde se cerraron fue la televisión pública. No sé si te acordás, cerró la televisión pública griega, que fue reabierta, exactamente, fue reabierta este año. Se redujeron hasta 40% las pensiones, se eliminó el aguinaldo y hubo una reducción de entre el 8 y el 15% de los hospitales y se cerró, por ejemplo, la negociación colectiva, las paritarias. No hubo más, o sea, se prohibieron las paritarias por un tiempo en Grecia y además, bueno, aumento del impuesto al valor agregado y privatizaciones, ¿sí? ¿Llegaron a bajarle el sueldo a los jubilados? Exactamente, sí, 40% de reducción de las pensiones. Y hoy lo que se estaba negociando, el no en el referéndum, en el plebiscito, que recibió un 61% de apoyo, es un no a más ajuste, a más aumento del impuesto al valor agregado, más aumento o mayor reducción en las jubilaciones. Ahora, uno esperaría que ese ajuste diera resultados, algún tipo de resultados, digamos, tan fuerte ajuste en Grecia, ¿a dónde llevó? Bueno, vamos a ver en una placa siguiente, ahora que tenemos cómo evolucionó el desempleo en Grecia. Pasó del 7,8%, una tasa similar por ahí a la que tenemos hoy en Argentina, hasta en 2008, hasta el 26,7%. O sea, como resultado de estos dos programas de ajuste en 2010 y 2012, el desempleo escaló abruptamente, muy fuerte. Y si miramos solamente el dato entre los jóvenes, está hoy alrededor del 50%. O sea, el rescate no fue útil en lo más mínimo para el pueblo griego. O sea, fue una transferencia de ingresos de los sectores populares griegos hacia los acreedores del sistema financiero. Y tampoco redundó en una reducción una reducción de la deuda. Hoy, digamos, en Grecia, la deuda externa sigue siendo igual o más alta que lo que fue en 2010 cuando se aplicaron los primeros ajustes o en 2012, digamos. El ajuste no solamente dio aumento de desempleo y caída en el Producto Bruto, como vemos en las placas ahora, sino que además no logró mejorar la capacidad de pago del gobierno griego, del Estado griego. Se reestructuró la deuda, una reestructuración bastante tibia, no similar, nada que ver con la que hizo Argentina en 2005, sino que fue mucho más tibia y que evidentemente no dio los resultados necesarios para que Grecia vuelva a crecer y pueda mejorar su capacidad de pago como es lo necesario para sostener un proceso de crecimiento e inclusión social. Bien. Acá estamos, estos son los números, así está Grecia, estos son los números de la crisis, José. Sí, efectivamente, Pablo, pero vamos a tratar, si te parece, de complementar la mirada económica con una dimensión de la que se habla poco cuando se habla de la crisis griega y que es la dimensión política, porque algunas de las cosas que se están discutiendo, por ejemplo, en el paquete de medidas que propone la Troika, es si el IVA a los hoteles griegos tiene que ser del 13% o tiene que ser del 23%. ¿Alguien puede pensar que es un tema realmente crucial para Europa, que el futuro del euro puede depender del IVA en los hoteles griegos? No, lo que está al fondo de la discusión esta es hasta qué punto un país de la europeriferia, un país de la periferia del euro, puede o no flexibilizar alguna de las condiciones y algunos de los mandatos de las instituciones supranacionales europeas. Grecia expresa apenas el 2,5% del PBI de Europa. Es un país chiquito, es el 52º país del mundo en tamaño de economía y son solo 11 millones de habitantes. Ahora, al mismo tiempo, Grecia es crucial. Grecia está en la puerta de Europa. Hay una ubicación geopolítica de Grecia que hace que Grecia ocupe un lugar fundamental. Grecia fue crucial en la Segunda Guerra Mundial para reconquistar Italia, fue crucial en la lucha contra el comunismo, cuando hubo un golpe de Estado, el famoso golpe de los coroneles en Grecia, y es crucial ahora porque Grecia, decíamos, está en la puerta de Europa en un momento en el que Europa está en guerra. Hay que también recordar que hay una mini guerra en Ucrania en este momento, entre Rusia y Ucrania a raíz de la anexión o de la unificación de Crimea con Es muy tentador Rusia. Grecia, no solo para la Unión Europea. Exactamente, porque hay otro actor que está empezando a jugar en Europa, que es no solo Alemania y Francia como líderes de Europa Occidental, sino también Rusia. Vamos a ver, si te parece, Pablo, un primer mapa en donde se muestran los gasoductos que conectan a Rusia con Europa. Rusia es la principal potencia gasífera del mundo. Y en el mapa se ve, me parece a mí bastante claro, cómo los gasoductos que conectan a Rusia con Europa Occidental hacen que Rusia sea hoy la principal proveedora de gas de Europa. Europa, los países de Europa Occidental, sobre todo Alemania, Austria y los países de Europa Central, dependen muy centralmente del gas ruso.
Ahí estamos viendo con las líneas naranjas cómo todos los gasoductos que salen de Rusia, que está pintada de beige, de marrón en el mapa, se conectan muy rápidamente a través de Hungría, de Eslovaquia, de Ucrania, muy centralmente, de Bielorrusia y demás, con Europa Occidental. Este es el mapa de los gasoductos que conectan a Rusia y que hacen que Europa pueda calentarse. Es una región muy fría, sobre todo en el norte de Europa, pueda, qué sé yo, cocinar. Bueno, depende la provisión energética de Europa Occidental, depende muy centralmente de Rusia. Vamos a ver ahora cuáles son los gasoductos que está planificando Rusia. ¿Qué es lo que quiere hacer Rusia? Rusia quiere cortar la dependencia de Europa y tratar de exportar su gas, que es su principal riqueza económica, hacia China y hacia Asia Central a través de otros destinos. Vamos a ver los futuros gasoductos rusos y estamos viendo cómo muchos de ellos tratan de evitar, digamos, los países de Europa que hasta el momento funcionaban como un tapón entre Rusia y Europa Occidental. Fíjate que los gasoductos rusos, los que se están planificando, ninguno, por ejemplo, pasa por Ucrania. Los gasoductos actuales hay 3 o 4 que pasan por Ucrania. Los gasoductos planificados no, cruzan el Mar Negro para ir a Turquía, de ahí se van para China, para el norte, para Asia Central. Hay uno que es muy central, que está planificado y que penetra desde Rusia a través del Mar Negro en Grecia. Y hubo en este sentido una reunión que preocupó mucho, y que este creo que es el aspecto geopolítico que vale la pena destacar, entre Alexis Tsipras, el primer ministro griego, y Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Ahí estamos viendo la foto del encuentro del 7 de abril entre Putin y Tsipras, que preocupó mucho a los líderes de Europa Occidental, en el sentido de pensar que Rusia puede ser un competidor geopolítico, es un competidor geopolítico de Europa, y que Grecia podría también adquirir o, digamos, implementar una nueva política exterior en el cual se empieza a recostar en Rusia. Rusia obviamente no tiene la potencia que tienen Alemania, Francia y todos los países de la eurozona sumados, pero tiene 360.000 millones de dólares de reserva, tiene un poderío nuclear como no tiene ningún otro país de Europa, y está ha venido readquiriendo una relevancia mundial que hacen que Grecia tenga también en dónde recostarse. Y el mensaje simbólico es claro, ¿no? Lo hablamos con Tomás antes del programa, me decía él, el primer llamado que conocemos hoy que recibieron en Grecia es de Putin, ¿no? Efectivamente, porque hay que entender, así como Rusia está teniendo una nueva política hacia América Latina, hay una alianza estratégica que firmó Argentina con Rusia, pero lo mismo pasó con Brasil, con Venezuela, etcétera. Rusia está recuperando gravitación en el mundo, es parte de los BRICS, con China y demás, y también está tratando de recuperar parte de gravitación en Europa. Podemos ver el último mapa en el que se muestra cómo la OTAN ha ido avanzando. La OTAN, recordemos, es la alianza de los países de Europa Occidental con Estados Unidos. Mirá lo que era la OTAN, Pablo, en el 49, cómo se van pintando los diferentes países que forman parte de la OTAN en el 52, en el 55, 82, 99, así hasta el 2009, cómo se va de algún modo acorralando a Rusia. Esto es lo que ha ido pasando con la OTAN en los últimos años. Desde la finalización de la Segunda Guerra, cuando se empiezan a incorporar los primeros países a la OTAN, hasta ahora se han ido sumando cada vez más y más países, sobre todo a partir de la caída del mundo, y Rusia se siente acorralada en este sentido. El conflicto alrededor de Crimea y de Ucrania es claramente eso. Rusia se siente acorralada, Grecia es casi socio fundador de la OTAN, se incorpora a la OTAN en el 51, entonces Rusia lo que está haciendo con esto y Grecia lo que está haciendo con esto es abrir una alianza nueva, abrir un puente nuevo a través del gasoducto que veíamos hace un rato, pero también a través del coqueteo político, geopolítico, diplomático, e incluso se habla de asistencia financiera que tal vez le permitiría a Grecia, no sé si romper con la eurozona, romper con la OTAN, eso es algo que va a ser difícil de decir hoy, es futurología, pero sí tener la posibilidad de apoyarse o recostarse en una potencia que, si uno miraba 10 o 20 años atrás, estaba tan golpeada que no podía ofrecer nada. Hoy Rusia tiene mucho para ofrecerle a Grecia. Bien, estamos hablando de crisis mundial, arrancamos con Grecia, tenemos todo un programa por delante, nos vamos al corte, enseguida volvemos. Si querés opinar en Twitter, tenemos el hashtag Economía Sin Corbata, allí pueden opinar, hashtag Economía Sin Corbata. Crisis mundial. Vamos a hablar también de cómo la Argentina implementó políticas para que esta crisis no nos afecte tanto. Todo esto hoy en Economía Sin Corbata, que recién empieza, dale, quédate. Recetas malditas que apagan la luz. Tira esa corbata.